Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. A veces nosotros sufrimos las consecuencias del dicho famoso, como te veo, te trato. ¿Cuántos han sufrido esas consecuencias? Como te veo, te trato. Lamentablemente existe mucha discriminación en el mundo. En el mundo hay discriminación. Los gordos discriminan a los flacos. Los flacos discriminan a los gordos. Los sapos discriminan a los altos. Los altos discriminan a los chaparros. Los hombres discriminan a las mujeres. Las mujeres discriminan a los hombres. A veces los pobres discriminan a los ricos y los ricos discriminan a los pobres. Entonces, sufrimos toda clase de discriminaciones. Y por eso es que hay tantos problemas en el mundo, inclusive guerras por discriminaciones que se dan entre las personas. Pero nosotros tenemos que aprender a tratar a las personas como las trata Dios. ¿Hace Dios acepción de personas? Dios no hace acepción de personas. Dios trata igual a todos. No le interesa si usted es blanco, si usted es negro, si usted es rubio, si usted es pelo negro, si usted es amarillo, si usted es verde, el color no le importa. Dios no hace acepción de personas. Y en la carta que hemos estado estudiando últimamente, que escribió el apóstol Santiago, que la dirigió a los judíos cristianos de su época, que fueron perseguidos y andaban por todo el mundo conocido, el imperio romano, huyendo, él les envió esta carta y les dijo en Santiago 2, 1 en adelante: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Dígale a su vecino: no dé lugar a favoritismos. Eso no conviene ni en la casa, ni en la escuela, ni en el trabajo, y mucho menos en la iglesia. Supongamos, dice Santiago, que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Santiago presenta un supuesto, pero un supuesto que con frecuencia se da en muchas partes. Nosotros tenemos que entender que las apariencias engañan. Y a veces usted ve a alguien bien vestido, bien enjollado, pero está hasta aquí de deudas. Otras veces ve usted a una persona que se viste modestamente, pero carga el rollo de plata en la bolsa. Las apariencias engañan. Por eso no debemos juzgar al árbol por su corteza, debemos juzgarlo por sus frutos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No se deje llevar por las apariencias. A veces, si le mostramos de una clase de niños la foto de uno y la foto de otro, a veces pensamos que es inocente el más simpático, el que tiene características físicas más agradables y atractivas, y pensamos que el más feo es el maleante. Pero no es así siempre. Muchas veces el más feo no es el maleante. No podemos nosotros discernir por las apariencias el corazón de las personas. El profeta Samuel, como cualquier ser humano, estaba expuesto a equivocarse.
Y por eso Dios le dijo: ve a la casa de Isaí a escoger el futuro rey. Pero le dijo claramente: no te fijes en la apariencia, porque yo no veo la apariencia. Yo veo ¿qué? Le dijo: el corazón, el interior. Y precisamente cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, le presentaron al mayor un hombrón enorme, parecido a Saúl, que era tan alto que no había otro más alto que él en Israel. Y el Señor le dijo: no, este no es. Y le pasaron a todos. Al único que no pasaron fue al que el papá pensaba que no tenía la calidad ni cualidades para ser rey. Ese era el más chiquito, David. A ese lo tenían cuidando las ovejas, haciendo los mandados a la familia. Y Samuel le dijo: ¿no tienes otro por ahí? Sí, le dijo, pero ese es el chaparrito, el chiquitío, el colochito, el rubiecito, el que cuida las ovejas. Mándalo a traer. Y apareció el muchachito ahí, jovencito, adolescente, con su onda en la mano. ¿Qué onda, mano? Le ha de haber dicho Samuel si hubiera estado en esta época. Y le dijo el Señor a Samuel: este es. Así que usted, cuando mire a alguien, no lo menosprecie, porque puede ser que Dios diga: este es. Nosotros nos impresionamos por las apariencias, pero a Dios no lo impresionamos con nuestras apariencias. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es la ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos. Aquí entra el racismo, el clasismo, el sexismo y todo tipo de actitud que hace de menos a los demás. Los cristianos no podemos ver de menos a otros, porque Dios trata al rico y al pobre por igual. Pero usted se impresiona por las apariencias. Es que qué carrazo el de ese señor, y se lo acaba de robar. Yo he visto gente con carrazos robados. Yo he visto gente en casas alquiladas, carros alquilados, todo alquilado, nada comprado, todo endeudado. Pero nos impresiona las apariencias, la discriminación. Yo estaba en Miami en una reunión de CONELAC y terminó temprano, como a eso de las 5 de la tarde, la última reunión. Y esa tarde jugaba la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala, la gloriosa Selección Nacional, contra la Selección Nacional de Colombia. Y le dije a mi esposa: vamos a ver el partido. Y nos fuimos a meter al estadio de fútbol de Miami a ver jugar a la Selección Nacional de Guatemala contra la Selección Nacional de Colombia. Entramos al estadio, vacío el estadio, los pocos espectadores ahí. Y empezamos a ver el partido. Tenía años de no ir al estadio y mucho menos con mi esposa, pero ahí estábamos. Al rato se empezaron a calentar los ánimos de uno de los espectadores y me di cuenta que yo estaba sentado más o menos a la mitad del graderío y atrás de donde yo estaba la porra de Colombia. Yo a los colombianos los aprecio, los amo, tengo muchos amigos queridos en Colombia y los bendigo, pero mis amigos no estaban ahí en ese momento. Y empezaron a decirle a todos los paisanos que estaban en la parte de abajo de donde yo estaba: indios,
indios. Y cuando se voltearon, tenían razón, eran indios. Puros guatemaltecos, si les gustaba bailar el son y toda la cosa. Yo dije, estos se van a quedar callados. ¿Dónde va a creer usted? Todos los paisanos empezaron a gritar, negros, negros. También tenían razón. Pero ¿por qué tenemos nosotros que discriminar a los indios o a los negros o a los blancos o a los amarillos o a cualquier clase de gente? No debemos sentir discriminación contra nadie. En ese momento yo estaba con mi esposa y me le quedé viendo. Y le dije, qué malo que nos vinimos a ver el partido. Me lleva un mal sabor. Ya no me acuerdo si ganaron o perdieron. Es probable que hayan, bueno, no importa, ¿va? El punto es que hubo una sensación incómoda por la discriminación que se manifestó allí. Clasismo, doctrina o actitud discriminatoria que defiende y mantiene la diferencia entre las clases sociales. Como yo ya no vivo allá en aquel barrio pobre, sino que ahora ya me pasé a un barrio de clase media, ahora miro a todos mis vecinos con menosprecio. De repente ya salí de ese barrio de clase media y me fui a un barrio de clase alta. Ya me creo yo, la divina garza. ¿Por qué tenemos que discriminar a la gente por sus clases sociales? ¿Discrimina a Dios a alguien por su clase social? No. Dios lo bendiga a usted si vive en un lugar exclusivo, y Dios lo bendiga a usted si vive en un lugar popular, y Dios lo bendiga a usted si vive bajo el puente, en una cueva, y que le ayude a salir de esa cueva y debajo del puente y le dé una casa decente. Pero no discriminemos a nadie por su clase social. Una señorita nos decía, es que mi abuelita nos decía siempre, mija, usted no se junte con esa chusma, usted júntese con esta gente, porque usted es clase aparte. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo. ¿De qué nos creó Dios a los hombres? Y cuando uno se muere dice que el cuerpo vuelve al polvo. Cuando usted se muere, ¿qué se vuelve? Polvo. Dígale a su vecino, usted es polvo. Tierra. Puede que sea tierra negra, puede que sea tierra blanca, puede que sea tierra amarilla, pero de todos modos es tierra, mi hermano. Cuando usted se muere, olvídese, se vuelve tierra. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No discrimine a nadie por su clase social, porque eso puede cambiar. David, pastor de ovejas, lo más bajo en la escalera social de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿A qué llegó David? ¿En qué se convirtió? En el yerno del rey. De pronto llegó a ser el yerno del rey. Imagínese usted, yerno de Colón, de Obama, pues. De pronto usted ya está en otra clase. Hace poco hubo una boda muy interesante en Europa. Una de las princesas decidió casarse con su entrenador de tenis. Le dedicó 8 años para educarlo y enseñarle a usar los cubiertos bien y a vestirse bien, pero se casó con él. Es otro caso de David, que va de pastorcito de ovejas a yerno del rey y después a rey de Israel. Las clases sociales
no deben ser motivo para discriminar a nadie. Ame al rico, ame al pobre, ame al que tiene y ame al que no tiene. Mire los que están al lado suyo y ámelos. Dígale: yo te amo a pesar de que no tenés ni dónde caer muerto. Sobre todo si es su marido, usted sabe que no tiene ni dónde, pero usted lo ama. Usted dice a su mujer: mira, te amo aunque sos fea. No, te amo. Tenemos que aprender a amarnos sin discriminarnos. Sexismo. Hay discriminación por género sexual. ¿Qué dicen ustedes? Cada vez que voy en el carro con otras personas y alguien comete un error ahí con su vehículo, ¿qué dicen? Mujer tenía que ser. Y a veces no es mujer, es hombre también. Hay discriminación. Hoy en día las mujeres no son como las de antaño. Las mujeres de antaño, las pobrecitas, no tenían acceso a la educación ni a nada. Hoy hay mujeres bien educadas, bien entrenadas, que están haciendo una labor extraordinaria, al grado de que abundan las mujeres bien educadas, bien entrenadas y solteronas, porque los hombres no se atreven a entrarle a una mujer tan bien educada y tan bien entrenada con tantos títulos, y ahí se va quedando. No discriminemos a nadie ni por su sexo ni por su trabajo. Dios trata por igual al rico y al pobre, pero el hombre tiende a menospreciar al pobre. Por eso en Santiago 2:5 dice: escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Aquí Santiago habla de las riquezas de la pobreza y la pobreza de las riquezas. Porque a veces nosotros creemos que porque somos ricos, materialmente hablando, ya lo alcanzamos todo, y no es cierto. Yo he visto a los ricos llorar porque no tienen el respeto de sus hijos, no tienen el amor de sus parejas, no tienen el cariño de sus amigos, tienen la pobreza de las riquezas. Y la pobreza y la riqueza se nota en que solamente le duran mientras usted está vivo. Cuando usted se muera, ¿cuánto cree que va a dejar? Le tengo una revelación: todo. ¿Cuánto va a dejar? Mejor dé la mitad en las ofrendas al final, porque lo va a dejar todo. Y el pobre, cuando se muera, ¿cuánto va a dejar? Todo. Y el que se muere con la fe en Cristo, ¿a dónde va a llegar? Al cielo, sin nada de nada, pero con la fe en Cristo lo va a tener todo en el cielo. Y el rico que se muere y deja todo aquí en la tierra, pero con la fe en Cristo, ¿a dónde va a llegar? Al cielo. Igual van a entrar. El Señor no está salvando a alguien porque sea rico o porque sea pobre. Él está salvando al rico y al pobre porque a ambos los ama. Es más, miren lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 22 versículo 2. El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los ha creado el Señor. No importa si el que está al lado suyo es millonario o es pobre, dígale: Dios te creó. ¿Quién lo creó a usted? Dios. Mírese al espejo y en vez de lamentarse de que está cholco y panzón, dígale gracias al Señor porque lo creó. Mírese al espejo y en vez de alegar de que está arrugada, fea, Dios la creó. Dios la creó a usted y a Julia Roberts. Pero si Julia Roberts no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿quién creen que es el que va a entrar al cielo primero? Usted. Y si ella no se arrepiente y no cree, no va a entrar. Por mucho mujer bonita que sea,
por mucho dinero que tenga, por mucho garbo. Las riquezas de la pobreza y la pobreza de las riquezas. ¿Por qué hay riquezas en la pobreza? Porque no hay duda que Dios está a favor de las viudas, de los huérfanos y de los pobres, porque están indefensos y no tienen esperanza más que en Él. El rico muchas veces solo confía en su dinero y por eso no cree en Dios. Él se cree Dios, él ya se ha endiosado porque Dios lo ha prosperado tanto y ahora que está tan próspero ya no confía en Dios, confía en su dinero. Si se enferma busca al mejor doctor, al mejor hospital, se va al mejor país a que lo curen. Y cuando gasta su dinero y no lo curan, entonces dice, ay Dios mío, sáname. Pero el pobre, como no tiene ni petate de dónde caer muerto, no tiene ni para comprar la medicina, ¿qué es lo que hace el pobre? Desde el principio, Dios mío, ten misericordia de mí, salva. Y el Señor lo oye, lo salva, lo sana, lo ayuda. Por eso es que no se acaban los pobres ni se mueren, ahí está el montón, cada vez hay más. Porque cada vez que se van a morir piden socorro y el Señor los socorre. Esa es la riqueza de la pobreza, es que usted puede confiar en Dios y Dios nunca lo deja a usted morirse de hambre. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. 12 hijos en la familia y ninguno se murió de hambre. Todos crecieron, todos se casaron, todos tienen hijos, todos fueron bendecidos porque Dios ama a todos. El Salmo 68:5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su morada santa. Cuando usted no tiene fe en su riqueza, sino que tiene fe en Dios, le va mejor. Ahora, eso no quiere decir que usted no tenga riquezas. Usted puede tener riquezas, pero la confianza, ¿dónde debe estar? ¿En las riquezas? No, en Dios. Su confianza debe estar en Dios, su fe debe estar en Dios, porque las riquezas tienen alas y vuelan. Hoy las tiene y mañana Banco de Comercio se las lleva. Hoy las tiene y mañana Bancafé, o digo Bancafé, desaparece. Las riquezas así son. Hoy usted tiene 1 millón, lo invierte en esta financiera y al rato la financiera tronó y usted se quedó sin nada. Pero cuando usted cree en Dios, aunque no tenga nada, el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y no nos quedamos sin nada. El primer mensaje de Jesucristo empieza de esta manera, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿A quién le vino a anunciar buenas nuevas Jesucristo? A los pobres. Entonces los ricos dijeron: ¿y nosotros qué? ¿Nos morimos entonces sin fe en Cristo? Entonces vino Jesucristo y explicó en el siguiente capítulo, en Mateo 5:3, cuando habló de las bienaventuranzas, dijo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres en espíritu. Y ahí nos aclaró un poco más. Usted puede ser rico materialmente, pero pobre en espíritu. ¿Dónde puede comprar usted por $1 millón un año de paz y tranquilidad? No puede. ¿Dónde puede comprar usted con $1 millón un año de amor y respeto de su familia? No puede. Hay cosas que no se compran con dinero. ¿Dónde puede comprar usted con $1 millón el perdón de sus pecados? No puede. Pero por la gracia de Dios, usted es perdonado, usted es sanado, usted es transformado y está aquí sentado adorando a Dios, porque Dios por su gracia le ama, le perdona y le transforma. Eso no quiere decir que usted no dé su ofrenda de $1 millón, puede darla. Nosotros nos encargaremos de usarla bien en la obra del Señor. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.
Cuando usted reconoce que las cosas del Espíritu no se compran, sino que se reciben por gracia, usted empieza a disfrutar todas las cosas espirituales. La paz, el amor, el perdón, la gracia, la bondad de Dios. Dios no tiene nada contra los ricos. Dígale a su vecino, Dios no tiene nada contra los ricos. En general, Dios tiene algo en contra los ricos que confían en sus riquezas más que en Él. Por eso dijo que difícilmente entraría un rico en el reino de los cielos, porque su confianza está en su fuerza, en su poder, y su meta está solo en acumular y no en compartir. Mis hermanos, dice Santiago que lo irónico del caso es que a quienes trataban mejor en la iglesia eran quienes los trataban peor, los explotaban, los arrastraban a los tribunales. Y además estos a quienes rendían honor y un trato preferencial estaban blasfemando el nombre de Jesús a quienes ellos pertenecían. Por eso me impresiona lo que dice Levítico 19:15. No perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Lo repito, Levítico 19:15. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Como juez, nadie debe ser parcial para favorecer injustamente al pobre o para favorecer injustamente al rico. Tiene que obrar con justicia, equitativamente, y tratar bien como se debe a cada una de las personas. ¿Cuál es entonces la exhortación de Santiago a la iglesia? En el versículo 8 de Santiago 2 dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es la ley suprema de la Escritura? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dígale a su vecino, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sobre todo si es su marido, dígale, ama a tu prójimo como a ti mismo. Solo compras tacuches para ti, ¿y yo qué? Solo vas a comer tú, ¿y yo qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. Toda esposa debe amar a su esposo como a sí misma. Todo cristiano debe amar a su prójimo como a sí mismo. El prójimo es el más próximo, el que está más cerca de usted. Yo por eso siempre amé a mi suegra, a mi cuñada, a mi tía, a mi amigo, a todo el mundo. Tenemos que amar al que está más cerca. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley suprema. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, y es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. En otras palabras, podemos guardar muchos mandamientos, pero si quebrantamos uno, somos culpables de todos. Así que amemos y tratemos a todos por igual, a ricos y a pobres, a ladinos y a indígenas. Todos debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 1 Juan 4, 7 y 8 dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 9 de Santiago 2 y 11 dicen: pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Nosotros tenemos que cuidarnos de no quebrantar uno de los mandamientos, porque entonces seremos culpables de todos. Así que sigamos el consejo de Santiago en el capítulo 2, versículo 12. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad,
porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Habrá un juicio. Dígale al que está al lado suyo, habrá un juicio. De ese no nos vamos a librar nosotros. Usted y yo vamos a estar en ese juicio. Y en ese juicio seremos juzgados. Pero el que es compasivo tendrá un juicio compasivo. Con la misma medida que medimos, se nos será vuelto a medir. Por eso Mateo 5:7, Jesús en las bienaventuranzas dijo: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Quiere usted ser tratado con compasión por Dios nuestro Señor? ¿Cómo debe tratar usted a su prójimo hoy? Con compasión. Usted va en su carro, está lloviendo, hay una gran poza, usted mira a la gente esperando que venga el autobús. ¿Y qué hace usted con su carro? Mete freno, pasa despacio para no mojarlos. O dice, que se mojen estos pelados, gafos, losers. Mete el acelerador y que se empapen todo. ¿Qué tenemos que hacer con esta gente? ¿Cómo debemos ser entonces? Compasivos. Si usted es el que estuviera ahí parado bajo los chorros de agua y pasa alguien enfrente de la gran poza, ¿qué esperaría usted que hiciera este señor del carro? Frenara un poco, que moje solo a los de adelante. Tenemos que ser compasivos con la gente. Usted mira a alguien con necesidad, en vez de decir, haraganote que no trabaja. A lo mejor vino el ágata y le arrastró la casa, las siembras y los hijos. Usted no sabe lo que hay atrás. Oí la historia de un hombre que subió al autobús en una ciudad de Nueva York, llevaba 3 niños, y los 3 niños haciendo relajo, así como los suyos, haciendo relajo. Se brincaban de un sillón al otro, se empujaban, se jalaban, y el hombre como que no era con él el problema. Hasta que alguien hizo el comentario, ay, pobres niños, no tienen un padre que se ocupe de ellos. Entonces reaccionó el hombre, ¿sabe lo que pasa? Le dije, lo estoy dejando jugar, porque hace 1 hora se quedaron sin su mamá, se murió en el hospital. Usted a veces no sabe por qué es que está la gente actuando de cierta manera. El pobre hombre iba choqueado porque se había quedado viudo y ahora tenía que cuidar 3 hijos. Qué difícil. A veces vemos lo que la gente hace, no sabemos por qué lo hace. A veces vemos lo que la gente dice, no sabemos por qué lo dice. Por eso que tenemos que ser compasivos. No seamos injustos y no juzguemos, porque dice la palabra de Dios, no juzguen, ¿para qué? Para que no sean juzgados. Yo le puedo decir una cosa, el juicio nos espera a todos. Y vamos a ser juzgados de la misma manera como nosotros hemos juzgado. Mateo 6, 14 y 15, y luego vamos a cantar. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Cuántos quieren que Dios perdone sus ofensas? Yo también quiero que Dios perdone mis muchas ofensas. ¿Pero qué tengo que hacer entonces para que Dios perdone mis ofensas? Perdonar a otros sus ofensas. Perdone a aquel que lo ofendió por ser pobre. Perdone a aquel que lo ofendió por ser rico. Perdone a aquel que lo ofendió por ser gringo. Perdone a aquel que lo ofendió por ser indio. Perdone a aquel que lo ofendió por ser poderoso. Perdone a aquel que lo ofendió por ser débil. Pero todos somos ofensores. Y por eso tenemos que aprender a perdonar. Ser compasivos. Y tenga cuidado de
como te veo te trato, porque las apariencias engañan. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.